Es demasiado importante, hermano, que nosotros hagamos todo esto bien. El sacerdote también le dijo Dios a Moisés: harás una lámina de oro, una pequeña lámina de oro, y la frente de el ministro, y la lámina dirá: santidad a Jehová. Éxodo 28, 36 al 38. Santidad a Jehová. Cuando un hombre es santo, cuando una mujer es santa, limpia, delante del Señor, quiero mencionar que aún el rostro se le transforma. Se transforma en limpieza, en pureza. Se puede sentir la santidad de Dios en el hombre y en la mujer. Pero cuando esto no pasa, hasta el rostro se deforma, cambia, y el espíritu que transmite es pesado, recio, tosco, y transmite desconfianza. ¿Por qué? Porque es una persona que no está viviendo una vida santa. El comportamiento no es el correcto ni el indicado, y por lo tanto aún el rostro se deforma. Observe bien: quien comete adulterio, quien comete fornicación, vea, el rostro se deforma, se transforma completamente, por cuanto realmente ya se contaminó. Esto es la unción sacerdotal. Éxodo 30, 29, 7. Unción sacerdotal. Depositaban en ellos la unción sacerdotal, como te depositó Dios la unción a través de su Espíritu Santo. Amén. Bien. Y se consagraban completamente. Éxodo capítulo. Consagrar, apartar, separar ya del pecado. Una sierva del Señor tiene que estar separada, consagrada, apartada de toda contaminación de carne y de espíritu. Tanto el hombre también de la misma manera, apartado, separado de toda pasión mundanal. Cuando ungían a estos sacerdotes, se llevaban 7 días. Los lavaba Moisés. Los lavaba Moisés, según Levítico capítulo 8, versículo 6. Los desnudaba y los lavaba. A Aarón y a sus hijos los lavaba completamente. Cuando Pablo testifica en Hechos capítulo 22 en adelante, está testificando de cómo el Señor lo alcanzó rumbo a Damasco, ya cuando lo tomaron preso. Está testificando y cómo el Señor lo llevó y la metió en la casa de un hombre, y ahí vino Ananías y comenzó a predicarle y a decirle: hermano Saulo, el Señor te ha escogido por instrumento útil para que seas luz para las otras naciones, y ahora dice claramente: ¿por qué te detienes? Lava tus pecados en la sangre de Cristo, invocando su nombre. Amén. Fuimos lavados. Nosotros también de la misma manera. Hebreos 10, 22, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Fuimos lavados y rociados con la sangre de Cristo para perdón y purificación de nuestros. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Amén. Voltee a su compañero si se encuentra despierto. ¿Está despierta? Amén. Levanten la mano así sentaditos si están despiertos. Amén. Amén. Qué bueno, gracias a Dios. Eran lavados, después los revestían. Posteriormente, final de cuenta, eran rociados con sangre. Rociados con sangre. Primera de Juan, versículo 1, capítulo 1, carta, primer capítulo,
Versículo 7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de... Pedro dice que fuimos rociados también. Éxodo 29 del 20 al 21 fuimos también de la misma manera, rociados. Bien. Poco a poco nos vamos a ir metiendo al objetivo principal, por favor. Porque así tiene que ser. Un ministro santo será un ministro con testimonio. Una sierva santa, limpia, será una persona que donde quiera que esté, trabaje, comercie, agencie, vaya, venga, siempre va a manifestar la presencia de Dios en su vida a través del testimonio hablado. A través del testimonio hablado. Ese es el hombre de Dios. Dios. La Escritura dice claramente que nosotros fuimos llamados también al sagrado ministerio, es verdad. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, nos tuvo por fieles, nos dio un llamamiento santo con un propósito santo. En nosotros. ¿Te das cuenta? El hombre pecador que fuimos, la persona de donde nos sacó el Señor, donde te encontrabas y te confió lo más sagrado que tiene Él, su obra, su evangelio, el ministerio de la gracia, te confió a ti. ¿Será posible que Dios haya confiado en nosotros? Sí, por favor. ¿Por qué entonces mucha gente defrauda? Mucha gente comete pecados, comete errores tremendos en la vida. ¿Quién éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Según la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 y 27, éramos de lo vil, lo menospreciado, lo vago, lo vil, plantó el Señor para avergonzar a lo fuerte. Alabado sea Dios. Para avergonzar a lo fuerte. Te confió Dios. Así de sencillo. ¿Le estás correspondiendo a esa altura? ¿Estamos respondiéndole a esa altura? ¿Quiénes éramos antes de conocer a Cristo? Alcohólicos, drogadictos, idólatras, de lo más bajo y de lo vil. Pero te confió después de haberte sacado. Te confió después de sacarte de ahí. Y no le importó la condición en la que venías, ni la situación en la que te encontrabas. Sencillamente vio que tenías un corazón dispuesto para servir y por eso nos confió a nosotros. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Bien. Ministros con la pureza espiritual. Bien. Vamos a meternos un poco con la pureza espiritual. La pureza espiritual, y hablaremos de lo sexual también de la misma manera. Cuando Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice: honrosos sean todos el matrimonio. ¿Qué tanto honras tu matrimonio? Como varón casado. ¿Qué tanto honras el matrimonio como dama casada? ¿Qué tanto honras tu juventud delante del Señor? ¿Qué tanto honras como mujer sola? ¿Qué tanto estás honrando la personalidad que tienes? ¿Qué tanto? Algunas personas llevan 40 años de casados. Yo llevo
como 31, 32 años casado. Pero ¿qué tanto hemos honrado al matrimonio en la casa, en el hogar? Porque dependiendo de esto, dependiendo de la honra del matrimonio que tú le estés dando a tu casa, a tu hogar, a tu lecho, en la intimidad con el esposo, así será también el resultado futuro de lo que pueda venir. Porque si deshonras el matrimonio en el hogar, en la casa, los resultados serán severos el día de mañana, por cuanto realmente no te estás recreando en lo que Dios ha establecido para el hogar, para el matrimonio, en pocas palabras. Y por lo consiguiente, el reflejo manifestando en la casa, en el hogar, se va a derramar en toda la familia y posteriormente en la sociedad, porque somos cartas leídas, somos el blanco y estamos en el ojo del huracán. No podemos tapar el sol con un dedo, ni tampoco con una mano. Y aunque a veces el ser humano somos capaces de escudarnos, decir claramente: no te fijes en mí. ¿Cómo no me voy a fijar en ti si llevas la cátedra? ¿Cómo no me voy a fijar en ti si estás al frente de? Tengo que fijarme, tengo ojos. Tienes que fijarte en mí, por supuesto. Honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. La honra del matrimonio implica varias cosas, como es la vida moral, social y espiritual del ministro. Estas tres cosas por lo menos. ¿Y qué importante es esto? La vida moral, la vida social y la vida espiritual. Porque si en uno de estos tres aspectos estamos desubicados, repercutirá en el otro y el otro en el otro, y será como un Alpes que se le quita una pieza y se viene hacia abajo. Así de sencillo es. Ministro sexual, queremos en la iglesia, queremos en el cuerpo de Cristo. No personas sucias que de antemano escondan vergüenzas, cosas que de alguna forma estén manchando la reputación del Evangelio de Cristo, y el Evangelio sea difamado a causa de acciones similares a estas. Ya hablamos de esta manera, porque estamos viviendo el periodo de la última recta final de la carrera, el periodo de la odisea, donde la iglesia, donde el ministerio no alcanza a mirar la situación de la condición en la que de antemano está viviendo. Al que se vive un poco santo, lo juzgan, lo exageran, lo presionan: eres un exagerado, estamos en pleno santo. Pero la palabra santo, la palabra limpieza, siempre ha permanecido y permanecerá siempre. Alabado sea Dios. Toda la vida va a permanecer. Sed santos, porque Dios es santo. Dios es santo y ha depositado en tu propia vida las riquezas de Cristo, de los bienes del Señor. Honroso sea en todos el matrimonio, en lo moral, en lo social, en lo espiritual, porque la sociedad te ve, te observa, te analiza, nos analiza. La sociedad, la calidad de mi ser, hablando en términos espirituales. La palabra honroso se define como bueno, hermoso, sagrado, precioso. Alabado sea Dios. La palabra honroso del griego kalos es bueno, sagrado, precioso. Alabado sea Cristo.
Cuando Dios hizo la creación en el Génesis, en el capítulo 1, dice que el primer día hizo una cosa y vio Dios que era bueno. El segundo día hizo otra cosa y fue bueno. Pero cuando formó al hombre y a la mujer, dijo claramente: es muy bueno. Alabado sea Dios. Amén. Es muy bueno. El matrimonio es algo bueno, algo sagrado, algo precioso, y dependiendo de la honra que le puedas dar a tu matrimonio, y dependiendo también de los jóvenes, la honra que puedan dar a futuro, con la que de alguna manera tratando, va a ser el resultado de su matrimonio el día de mañana. El día de mañana será el resultado. Para triunfo, para vergüenza, para victoria o para fracaso, también de la misma manera. La sexualidad es parte biológica de todo ser humano, ya que en ella está la bendición al hombre y a la mujer para disfrutarse en el matrimonio, pero no en la fornicación, mucho menos en la del adulterio. Mucho menos en el adulterio. No queremos definitivamente más decesos, bajas en esta situación. No. Dar hombres, mujeres al ministerio, que vivan sacramente, limpiamente, con pulcritud, y que testifiquen de Cristo en sus vidas, en su estilo, en su comportamiento, en su integridad, en lo moral, en lo espiritual. Se refleje la verdadera personalidad de un hombre de Dios, de una sierva de Dios. Bendecimos a Cristo. Póngase de pie. Amén. Levante una mano. Amén. Levante la otra. Las dos juntas. Relaje su columna. Relaje su columna. Un aplauso para Cristo. Amén. Gloria al Señor. Tome su asiento. La pureza espiritual, la pureza sexual en el ministro. Abarcamos ambos sexos, tanto damas como caballeros, tanto adultos como jóvenes y señoritas. La pureza sexual en el ministro. Un hombre puro va a reflejar santidad, va a reflejar limpieza. A Pablo se le encomendó bastante esto, pero el sello del Señor está firme tendiendo este sello. Conoce Dios a los que son suyos. ¿Te conoce Dios? Quiero que me veas, por favor. ¿Te conoce Dios realmente? Estás en el anonimato y nunca te ha visto. ¿La conoce Dios a usted? Véanme, por favor. ¿La conoce Dios a usted o nunca la ha visto? ¿Conoce Dios a los que son suyos? Y los que son suyos, apártense de iniquidad. Toca el nombre de Cristo. Alabado sea Dios. Oh, bendito sea Dios. Apártense del pecado, del adulterio, de la fornicación. Para eso Dios estableció el matrimonio para ti, caballero. Para eso estableció el matrimonio para ti, dama. Espera el tiempo de Dios, caballero, que eres joven. Espera el tiempo de Dios, dama. Señorita, en el momento te vas a casar. Pídele a Dios, por supuesto. Dios es justo. Pero Dios conoce el sello.
tiene un sello que se identifica y tiene que ser el hombre santo, porque Dios es santo. Alabado sea Dios. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos y cuántos hombres? ¿Cómo les gusta reírse con las mujeres? ¿No les da vergüenza? Les sonríen más a las extrañas que a su esposa. ¿Cuántas mujeres están aguantando la sonrisa para sonreír a alguien? Dios mío, oye. Y con el esposo siempre andan molestas. ¿Qué pasó? Que se relaje el ambiente un poco. Sin santidad nadie verá al Señor, así de sencillo. Algunos ya estamos viejos. Arribamos los 50 y más. Es verdad. El diablo es diablo y jamás se le dará otro título. Y quien le abre el corazón, por ahí empieza a trabajar en la vida de las personas, tanto en los caballeros como en las damas. No importa si eres soltera, si eres joven o si eres adulto. El diablo es diablo y lo que quiere hacer es destruir tu vida, en pocas palabras. No tanto porque seas guapo, los hombres somos feos. Quien se sienta muy así debe de tener cuidado. Así de sencillo. Pero el ser humano, personalidad de inicio, acabar con tu vida espiritual más que nada. ¿Crees que estos también no tienen realmente debilidades? Las tienen. Todos tenemos debilidades. Pero depende de la persona y el temor que le puedas manifestar a ese Señor. Entonces será tu compostura. Alabado sea Cristo. ¿Y cuántas se te acercan a arreglarte la corbata? Por favor, a que la lleves torcida, así que se quede. ¿Y cuántos y cuántos quizás alguien, ay hermana, qué bien se ve con ese vestido? Oye, ven aquí, ¿qué te interesa? Tenemos que ver las cosas como tienen que ser. Y lo que es, quién eres y qué eres. Así de sencillo es. No estoy exento también de esta situación. Mucha gente me pide el número de mi celular. Se lo doy, pero le cambio un número. Alabado sea Cristo. Con un número que cambie ya no entra. Por favor. Pero ¿cuántos están ofertándose como eran tarjetas de crédito? Oye, ¿de qué se trata esto? La pureza espiritual tiene que ir por delante del predicador, de la dama que está al frente de cualquier responsabilidad, no importa por mínima que sea. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Alabado sea Dios, en lo mucho te pondré. La inmoralidad sexual no debe de existir. Honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Proverbios 5, 15 y 19. Gózate, disfruta con la mujer de tu juventud y gacela, y puedas disfrutar, y en todo tiempo ella sea tu amor de tu vida. Alabado sea Dios. Pareció algo romántico, pero así tiene que ser. Han cambiado un poco, pero tiene que ser.
se han transformado tanto ella como tú. Primera carta de Pedro 3:7 también nos dice claramente: el marido debe de cumplir con ciertas condiciones. Cuando Génesis 2:25 también expresa diciendo: y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, porque Dios hizo el matrimonio y puso en el corazón del ser humano bendición para poder disfrutar en el matrimonio. ¿Cuántos bendicen a Cristo? La inmoralidad sexual no debe de existir. No. Y se expresa como una impureza en el ser humano. ¿Sí? La inmoralidad sexual se expresa como una impureza del ser humano a través de los pecados, el adulterio, la fornicación, el incesto, la promiscuidad, incluyendo el homosexualismo, el lesbianismo, sodomismo. Todo esto es inmoralidad e impureza sexual. Todo esto, eso es. Nos vamos a ir metiendo poco a poco. Así tiene que ser, sencillamente. No tiene que existir la inmoralidad sexual en el hombre de Dios ni en la mujer de Dios. Se tiene que distinguir otra calidad, una apariencia, pero al mismo tiempo que sea real, no tan solamente aparente. Porque la inmoralidad sexual, cuando se abren las puertas dependiendo tus generaciones, entra el pecado de la inmoralidad, que algunas veces es por medio de herencias generacionales. Herencias generacionales, como dijo Pedro el apóstol, carta capítulo 1, versículo 18. ¿Y cuántos y cuántas personas venimos de allá, de nuestros abuelos, padres, que fueron personas que practicaron de alguna forma alguna inmoralidad, como fue el adulterio, el incesto o otras cosas similares a estos, y que en nosotros vino la herencia y la erradicamos cuando llegamos a Cristo, y ahí se trunca. Pero si abre la puerta, la semilla quedó viva, muerta, pero está ahí. La semilla está ahí, y si alguien abre la puerta, aflora, y en gusano que a la larga el árbol se secará, porque ha caído en la raíz ese pequeño microbio, y sin darse cuenta acaba con la vida espiritual. Comienza a ser diferente, a transformar sus frutos, su perseverancia, su constancia. Es diferente la indiferencia, válgase la redundancia, pero ya es diferente, por cuanto realmente es tremendo. 2, cuando abrimos puertas a la pornografía y a las redes sociales, esto está interesante, pero más que interesante debe de ser importante, porque si no, mi queridísimo hermano, con todo y lo que tú eres, el diablo traga. Él no tiene compasión. No conoce nada de esto, por favor. Él es tremendo. Él viene a matar, por favor. Viene a hurtar, viene a destruir. Y cuando se acerca a ti como dama casada, como señorita, como adulta, cuando se acerca, no cree para darte
fama, popularidad, para subirte a las redes sociales. ¿Cuántas personas abren puertas abiertas a través de las redes sociales? Hombres también de la misma manera. Algo